Ida de la semifinal de la Champions League 2024-25, el Barça recibió en Montjuic al Inter de Milán para disputar esta primera parte en el camino hacia algo más grande y simplemente no hay tiempo para morir. ¿Qué tal? Esto es SQLE y como siempre la alineación y comenzamos. El Barça en esta ocasión alineó con Chesney en el arco, Gerard Martín, Íñigo Martínez, Pau Cubarsí y Koundé como nuestra línea de 4, Pedri, Frenkie de Jong y Dani Olmo como nuestros tres mediocampistas y Rafinha, Ferran Torres y Lamine Yamal como nuestros tres delanteros titulares. Y en el transcurso del partido también entró Ronald Araujo, Andreas Christensen, Eric García, Fermín López y Gavi. 6 años han pasado desde que se jugó la última semifinal de Champions, y para ser más específicos han pasado 6 años desde aquella fatídica noche en Anfield. Tal vez en cuanto a impacto, la noche o la tarde más dolorosa que me ha tocado vivir a mí como culé, por el tipo de temporada que estamos viviendo, por el nivel que mostró esa temporada Lionel Messi, y porque ante todo y a pesar de todo, estábamos a 3 partidos de algo tan grande. Y creo que no hace falta que narre más de esa noche, porque todos recordamos lo que pasó. 6 años después, el Barça ha vuelto a una semifinal de Champions, y tal vez en otro contexto, tal vez de otra manera, pero el Barça nuevamente está muy cerca de algo más grande. Esta vez sin Leo, pero con un equipo que seguramente él hubiera amado tener. Porque hoy sin ninguna duda, tal vez el sentimiento de frustración, de enojo por no irnos ganando este partido a Milán es muy grande, porque sinceramente podríamos habernos ido ganando este partido. Pero curiosamente, y en comparación de lo que fue la ida en 2019, nos fuimos ganando 3-0 esa noche, y a pesar de la confianza que te da ese marcador, sabíamos que dependíamos de una sola persona. Hoy no es así. Hoy nos vamos empatando el partido. Nos vamos a Milán con las mismas chances que el contrario, con la misma o tal vez un poco menos de probabilidades que el Inter de Milán. Pero a pesar de todo este sentimiento de enojo, de frustración, hoy vamos o empieza la espera a ese partido con una ilusión tremenda. Porque no es solo después de haber visto lo de hoy, sino de lo que lleva siendo toda la temporada del Barça. Otra vez, un Barça que viene tocado porque no tenemos a Valdé, porque no tenemos a Lewandowski y porque de alguna u otra forma este Barça ha llegado con un plantel corto a unas instancias tan importantes que la lesión de cualquier jugador es bastante perjudicial en el esquema. Pues otra vez, con todo esto encima, el Barça demuestra que ante la adversidad no hay tiempo para morir. A esta frase le voy a dar un poco más de contexto, pero creo que no es difícil de entender. El partido inicia con un Barça no dormido, pero sí madrugado. Porque como no nos pasaba hace mucho, el Barça empieza perdiendo un partido demasiado temprano. Era el peor momento para que nos pase esto. El peor partido para que la suerte no nos sonría y que una genialidad de un jugador que hasta hace unas horas era duda para jugar este partido, se sacara de la chistera y con un taco dejara sin opción a Chesney para atajar ese balón. No puedo encontrar culpables porque la verdad es que es una genialidad el gol, es una idea, un recurso de un 9 nato, pero sí jode que esa genialidad llegue tan temprano en el partido, porque ya inicias perdiéndolo. Y sobre todo porque luego de ese gol el Barça muestra que este partido, de haber controlado esa jugada, podría haber sido diferente, porque el Barça verdaderamente hace una de las mejores primeras partes que he visto en un partido de Champions hace mucho. Nada más le bastó una ocasión de gol al Inter para ponerse por delante y tener a un Barça encendido de muchas formas con toda la presión sobre nosotros. Y creo que es claro que en esos partidos uno va a sufrir. Ellos van a sufrir, nosotros sufrimos y seguramente también vaya a pasar en la vuelta. Pero lo mejor que les podía pasar a ellos es arrancar ganando de alguna u otra forma. Y qué mejor que tan temprano. Porque a partir de que ellos empiezan a aguantar, el Barça se hace dueño del balón, se hace dueño del juego, pero no logra empatar el partido lo antes posible. Y obviamente ellos al momento de sufrir no van a tener el balón, saben que van a pasarla mal, pero en su única oportunidad siguiente al primer gol tenía que pasar algo para ellos. Y ¿cómo es el fútbol? ¿Qué pasó? Si algo sabe jugar el Inter es los balones parados y no es coincidencia que en este partido nos hayan metido 2 goles de balón parado. Podremos culpar a los errores que cometemos en defensa, podemos decir que no estuvimos muy atentos, sí, pero el Inter de Milán sabe jugar a esto. Y en un córner rematado por no me acuerdo quién, es Dumfries, que increíblemente se saca un recurso que yo no tenía ni idea de que podría hacer eso, pero saca una especie de tijera que muy poco puede hacer Chesney, muy cerca le pasa a Rafinha para sacarla, pero finalmente termina siendo un gol. Y así el Barça, de alguna u otra forma, tal vez injustamente, yo creo que sí, estaba perdiendo un partido de local 2-0 abajo. Pero como digo, tal vez en otro momento de nuestra historia hubiéramos estado completamente destrozados, sabiendo que podemos hacer algo aún porque la eliminatoria tiene todavía muchos minutos por delante, pero con tal vez el temor más grande de que ese 2-0 se amplíe más. Pero no estamos en un Barça así, estamos en un Barça que no tiene miedo a intentar, que no tiene miedo a salir adelante a pesar de lo que pueda pasar, que está decidido que no importa qué pase, sea el resultado adverso o a favor, vamos a luchar por todo
hasta el final. Y tal vez, para suerte del Barça, entre comillas, le convenía que estos goles, si tuvieran que llegar, si hubiera un guión escrito en el que el Inter tenía que marcar 2 goles en la primera parte en algún momento, está bien que hubiera sido en este punto. Porque es a partir de aquí que el Barça entiende que tiene todo el primer tiempo para empatarlo tan siquiera. Y es acá donde aparecen los jugadores que tienen que aparecer, porque están destinados a algo grande. Y sé que en otro momento he dicho que me estoy quedando sin adjetivos, sin halagos para este jugador, pero es que hoy se lo ha ganado por la gran primera parte que regaló y tampoco es que cayó en la segunda. Pero Lamine Yamal hoy se ha puesto el peso del equipo, como en algún momento en una semifinal de Champions también lo hizo el mejor de la historia. Tan solo 17 años tiene ese chico y encendió todas las alarmas del Inter. Empezó a dar un baile que no tenía explicación a un lateral tan experimentado como Di Marco. Es a partir del fuego de Lamine que el Barça empieza a creer, empieza a verse superior y sabe que la eliminatoria queda mucho tiempo y que si hay un equipo capaz de poner un empate tan antes de que acabe el primer tiempo es el Barça. Y es así que el Barça empieza a desplegar una de las mejores primeras partes que yo he visto en la Champions League. El Inter apenas se olía el balón. El Inter no sabía cómo salir de una presión tan alta que estaba ejerciendo el Barça y no sabía cómo parar a su máxima estrella, o tal vez una de ellas. Y es así que intento tras intento finalmente llegaría esa jugada que necesitaba Lamine en un momento tan importante para afianzar de una vez que este no es un chico crecido, como dicen en la prensa, porque sí, sino que tiene el porqué, tiene con qué y está destinado a lo grande. Lamine encara a Mkhitaryan, le muestra el balón, se lo saca muy fácilmente porque no tiene chance contra un chico tan talentoso. Se perfila y a pesar de que ya le están saliendo 3 marcas para cubrir un remate, encuentra el momento preciso para que no solamente los defensas no puedan hacer nada, sino que Sommer solamente le quede ver cómo pasa ese balón, choca en el palo y el mensaje tan claro de que no hay tiempo para lamentos le llegue no solo al equipo, sino a la hinchada. Empezó un show en el que Lamine era la máxima estrella. Empezó a correr mejor el balón entre los mediocampistas, Pedri y Frenkie nuevamente espectaculares, Dani Olmo intentando como podía, Rafinha tal vez nuevamente no en su mejor día, pero de alguna u otra forma intervenía y aseguraba que el balón de alguna u otra forma iba a terminar en un intento como mínimo peligroso para el Barça. Ferran tuvo sus ocasiones y aportaba lo que suele aportar, movimiento entre los centrales en esa línea de 5 que nos puso el Inter y que no sea tan fácil la lectura hacia un 9 como Ferran. Y obviamente con esto la defensa también se creció, porque a pesar de que el Inter en algún otro momento pudo haber salido en contra, la defensa estuvo tan bien que era prácticamente inexistente esa contra, no podían salir. Y finalmente, mientras pasaban los minutos, mientras pasaban las chances, llegó el momento de Pedri para Rafinha, un centro bastante pasado, pero inteligentemente Rafinha no busca rematar, sino centrarla para que Ferran Torres, el tiburón, nuevamente tras haber fallado una que otra ocasión, remate ese balón a placer y de esta forma el Barça empata la eliminatoria y apenas era el primer tiempo. Creo que obviamente el que más disfrutó de este partido es el hincha neutro, porque aquí no le encanta un festival de goles, pero sin ninguna duda también el hincha del Barça estaba disfrutando, porque a pesar de haber ido perdiendo 2-0, ya lo habíamos empatado y tenía cara, tenía pinta de que este partido iba para más. Quedaba toda la segunda parte. Lamentablemente, antes de que termine el primer tiempo, Koundé se nos lesiona. Creo que en algún momento tenía que pasar. El chico juega 100 partidos y parecía que iba a 1000. Y obviamente arriesgar de esta manera podía pasar esta factura. Obviamente no era un partido para dejar a Koundé en la banca y que descanse. Pero bueno, ya veremos qué pasa con él porque hasta el momento que hago este video no hay ningún comunicado y probablemente todavía sea hasta mañana. Volviendo al partido, la segunda parte, a pesar de que me hubiera gustado seguir narrando un partido tan emocionante como hizo el Barça en la primera parte, sí debo decir que decayó un poco. Y no porque el Barça haya decaído de nivel, sino porque era entendible que el Inter no iba a dejarse tan fácil. El Inter empezó a acomodarse mejor, como cualquier equipo italiano sabe defenderse, y no solo parte de una línea de 5 que fue lo que puso, sino de mejorar un marcaje y de alguna u otra forma tratar de romper la línea de fuera de juego del Barça. Y de bastantes maneras le funcionó, pero el Barça aún así tenía con qué. Tenía el balón, tenía la presión, pero tenía que regular, no podía mandarse con todo. Y poco a poco el partido de estar a nivel 100 empezó a bajar constantemente hasta que llegó un punto no de calma, más sí de constancia para ambos equipos. En este punto el partido, sin ninguna duda, era más para el Barça, pero podía pasar de todo, porque así es la Champions. Y eso te lo demuestra con el tercer gol, que nuevamente, y como digo, había otro balón a balón parado,
y llegó acá. Otro centro y nuevamente Dumfries le gana la posición a Olmo, este no pudo hacer nada y otra vez el Barça se ve perdiendo. Pero cómo es nuevamente la Champions, cómo de sorprendentes son estos partidos y cómo de sorprendente nuevamente es el Barça, que bueno, me haces el tercero, dame 2 minutos, que va Rafinha y empata el partido nuevamente. Una jugada que creo yo es preparada, creo que obviamente es preparada, y en la que aplaudo la fe que se tienen estos jugadores, porque un remate desde esa distancia es muy complicado que termine en gol, pero el bombazo que mete Rafinha, Sommer no pudo hacer nada. Puso la mano, la mandó al palo, pero el palo se la devolvió a él y entró ese balón. Lamentablemente el gol no cuenta para Rafinha, sino para Sommer, pero nuevamente aparece este jugador que sin ninguna duda es uno de los candidatos a Balón de Oro. Ese es otro tema del que ya hablaremos, pero el atrevimiento que tuvo Rafinha en esta ocasión fue muy importante y tal vez sí podríamos agradecer un poco a la suerte que tuvimos, pero hay que pegarle de ahí. Y nuevamente se empataba el partido. Y a pesar de que hubo más minutos, que hubo más jugadas, que incluso hubo un palo por ahí de Yamal, que hubo una jugada anulada por fuera de juego que terminó en gol del Inter, y que bueno, fue anulado, no hubo más. El Barça tal vez tuvo más chances en los últimos minutos, puesto que estamos de local, y que sin ninguna duda el empate no es el mejor resultado y el que esperábamos, ni el que sería más justo tras el partido visto, pero así es esto. Y ahora el Barça tendrá que ir a Milán a buscar la épica. El Barça tendrá que recurrir a su historia y a su orgullo para ir a Milán e imponerse y de alguna u otra forma pasar al sueño. Pero ahora voy con esta frase. A pesar de la frustración, a pesar de que no es el resultado que queríamos, a pesar de sentir que podríamos haber dado más, a pesar de todo esto, hoy el Barça, nuevamente y de una vez por todas, demuestra que a pesar de tener un plantel tan joven, a pesar de tener un plantel de muchos inexperimentados más allá de algunos cuantos, entienden lo que significa el Barça, entienden que este escudo es muy importante y entienden que a pesar de los errores que se puedan cometer, nunca debe ser tarde para recuperarte y nunca debe haber tiempo para morir. La frase de no hay tiempo para morir la saco de una canción de una artista muy joven llamada Billie Eilish, que hace una canción, sí, para una película de James Bond, tal vez en este momento están diciendo por dónde va todo esto, pero mi analogía es que esta artista se ha vuelto muy grande en los últimos años y apenas tiene 23, pero la grandeza le llegó. Y a estos chicos, estos jugadores que hoy por hoy defienden el escudo, porque han visto a su equipo sufrir tantas eliminaciones, tantos momentos vergonzosos y tantos momentos malos, hoy tienen la oportunidad de luchar por ese escudo. Hoy tienen la oportunidad de ser ellos mismos quienes saquen adelante este equipo, de ser ellos mismos los que lleven al Barça a la grandeza. La canción fue escrita para una película de James Bond y directamente la letra dice: ¿acaso estoy cayendo por una mentira? Engáñame una, engáñame dos, pero nunca más me vas a ver llorar. No hay tiempo para morir. Y eso para mí, de alguna u otra forma, es lo que muestra este Barça, que a pesar de haber ido 2-0 abajo, agarró un chico de 17 años, empezó a balear la defensa y puso el primero. Y a base de esfuerzo, a base de juego, porque fue lo que mostró el Barça, juego, su juego, llegó el segundo. Y nos metieron el tercero, ya está, un error más. Sale Rafinha y lo empata nuevamente. Y muy a pesar de que el resultado nuevamente no es el que queremos, tenemos las mismas chances que el Inter en su cancha. Porque este equipo va a ir a hacer la épica. Y pase lo que pase, no sea nuestro día, quedemos fuera por un gol o caigamos por penales, no importa. Yo estoy orgulloso de este Barça, porque ha logrado lo que tal vez a inicio de temporada parecía imposible. Tal vez está mal decir estas palabras de cara a lo que puede pasar la próxima semana. Puede ser un poco cagón y lo que quieran, pero con todo lo que ha pasado, para mí la temporada del Barça es todo menos un fracaso. Es tal vez un gran éxito. Y yo sé que está mal romantizar la derrota. Pero estos chicos, así como el año pasado, me hicieron ilusionarme y tal vez caer de forma abrupta tras la eliminación contra el PSG, hoy nuevamente me han dado eso. Y nuevamente me dan ilusión de que pase lo que pase en la vuelta, voy a estar orgulloso de ellos y de este escudo. Y que sin ninguna duda, el Barça ha vuelto. Hasta acá lo voy a dejar por hoy. No quiero que se me malentienda, es frustrante el hecho de que no nos hayamos ido ganando, porque ha sido un partidazo histórico, ha sido uno de los mejores partidos que he visto en la última temporada, sin ninguna duda. Y ya como hincha del fútbol y más allá de ser del Barça, es un partido que va a quedar en mi memoria sin ninguna duda. Y el plus es por supuesto que mi equipo fue quien lo protagonizó. A partir de ahí y de lo que pase en la vuelta ya se verá si es un gran recuerdo o uno nostálgico. Pero hasta entonces prefiero quedarme con la ilusión y confiar en que va a pasar algo bueno. Confiar que
y en algún momento la moneda caerá de nuestro lado. Así que sin más, hasta acá el video de hoy. Como siempre, en la descripción mi única red social que es Twitter, donde comento cosas del partido cuando lo estoy viendo y demás. También está mi Kick, donde estoy haciendo directos de vez en cuando, muy de vez en cuando. Y también mi TikTok, donde hago resumen del partido en un minuto o un poco más. Si lo escuchaste, te gustó, dale like, suscríbete, se agradece un montón. Y recuerda que esto lo hago por terapia, necesito hablar del Barça, así que hago videos en YouTube hablando del Barça. Sin más, quedan 90 minutos muy largos, en uno de los campos más difíciles de Europa, pero como ya lo dije bastantes veces en este video, yo confío en el equipo. Pase lo que pase, y que pase lo que tenga que pasar. Ahora sí, nos vemos en la siguiente jornada de liga. Adiós.